¿Cómo están todos? Una vez más, teniendo el alto privilegio de poder llegar hasta sus casas utilizando la web, utilizando este medio que el Señor nos ha provisto, nos ha permitido tener, como es la Internet. En esta ocasión, como de costumbre, la Iglesia Misión Bautista Cristiana estará transmitiendo por este espacio lo que es nuestro culto de oración y estudio bíblico, donde solemos estudiar un libro, solemos estudiar un tema desde lo más sencillo, partiendo desde lo más sencillo hasta donde el Señor en su gracia y en su misericordia nos permita y nos conceda. Él siempre nos da de su luz, siempre nos da de su gracia y nosotros pues aprovechamos esa gracia y la compartimos con los demás. Bien, en esta ocasión vamos a estar considerando, hemos ya comenzado a estudiar a Lucas. Recuerde que la idea es ver de manera general la vida del Señor Jesucristo, ver de una manera amplia lo que fueron sus reacciones, lo que fueron sus obras, lo que fue su caminar, para nosotros poder así también imitarle. El Señor nos dice que debemos de imitarle, pero nadie puede imitar a alguien a quien no conoce. Tenemos que conocerle. Y no hay un libro que describa de una manera más clara a Jesucristo que los evangelios. Por eso acudimos a los evangelios. En la medida en que nosotros conozcamos más a Cristo, en esa misma medida nosotros también le vamos a amar más, le vamos a conocer más. Nadie puede amar a quien no conoce. Vamos a confiar más en Él en esa medida en que nosotros le conocemos. Así que vamos a ir hacia adelante, vamos a buscar en nuestras Biblias a Lucas, al capítulo 2, el versículo 7. Siempre hacemos referencia a todo el contexto, ¿verdad?, de la historia, aunque no la leemos para no tener una lectura demasiado extensa, demasiado larga, pero sí estamos conscientes de que la mayoría conoce lo que es la historia que aquí se está narrando. Pues Lucas capítulo 2, versículo 7, luego de leer, nosotros oraremos al Padre para poder dar seguimiento al estudio. Dice así la Escritura: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Oremos. Padre, venimos a tu presencia, venimos ante tu trono, venimos delante de ti, Señor, para rogar y suplicar una vez más tus grandes, tus maravillosas misericordias para tu pueblo. Sabemos que tú siempre estás dispuesto a dar abundantemente y sin reproche. Por eso hoy, Señor, te suplicamos, te pedimos, te rogamos que tu Santo Espíritu haga la obra en los corazones, que pueda en estas palabras conducirnos más cerca de ti, conducirnos a estar en ti, a aquellos que no te conocen, a estar cerca de ti, a aquellos que sí te conocen, Señor. Padre justo, Padre santo, Padre bendito y amante, te suplicamos, oh Dios, que nuestras palabras tengan el apoyo, la fuerza, la gracia que tú imprimes en cada uno. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, no hay lugar para ti. Estaremos tratando el Evangelio de Lucas, capítulo 2, los versículos desde el 1 al 7. Allí encontramos una historia más. Es la historia del nacimiento del Señor Jesucristo. La historia del Señor Jesucristo comienza con su humillación. Se humanó,
dejó su trono, dejó su gloria, se hizo hombre para nacer en el vientre de una mujer a quien él mismo creyó, a quien él mismo eh, hizo como parte de la creación, lo que para nosotros es un proceso normal. Sin embargo, para él fue un acto de humillación al nacer de una mujer. Eso fue una milagrosa humillación, porque recordemos que Él es Dios por la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad. Sin embargo, entró al vientre de una de sus criaturas y nació con todas las debilidades que un ser humano puede tener. Depender de otro para su alimentación, para su cuidado. Hermanos, en esta ocasión no nos vamos a enfocar en la humillación del Señor Jesucristo, sino que nos vamos a enfocar en el recibimiento que le dieron aquí en esta tierra cuando Él vino a este mundo. Nos cuenta Lucas que el evento ocurrió en tiempos en que se había promulgado un edicto para la realización de un censo. Se había promulgado un edicto que todo el mundo fuera, se colocara, se regresara a la ciudad a donde pertenecía, a su ciudad natal. Yo sé que si hicieran eso en este tiempo, pues la mayoría de las personas no residen en su ciudad natal. Tuvieran que trasladarse de un lugar a otro para llegar a su ciudad natal. Allí, aunque se dice que se convoca al mundo, era todo la geografía que estaba gobernada por el Imperio Romano. Entonces cada quien va, como dijimos, a su ciudad natal y es empadronado allí. José y María vivían en Galilea, pero eran de Belén, por eso tuvieron que trasladarse a Belén. Cuando nosotros leemos la historia del Señor Jesucristo, vemos que a él le llamaban Nazareno, porque él vivió en Nazaret. Aunque él nació en Belén, sin embargo, vivió toda su vida, toda su juventud allí en Nazaret. En Galilea vivían muchos que no eran judíos, por eso le llamaban Galilea de los gentiles. En cambio, a Belén o en Belén vivía otra clase, otro tipo de persona. Sucede que de camino a Belén, José y María se detienen en un mesón. Un mesón es lo que hoy sería como una posada para descansar del camino y poder seguir adelante. Las posadas en aquel tiempo tenían dos niveles. Había un nivel bajo, que era para dejar allí los animales y la carga, y había un nivel más alto, o un segundo piso, como nosotros lo conocemos, un segundo nivel, donde estaban las habitaciones de los huéspedes. Claro, este segundo nivel no quedaba tan alto, porque el primer nivel era una parte baja. Y tal parece que había mucha gente, un gran flujo de personas que iba hacia Belén. Y por esta razón, el mesón se encuentra tan lleno. Viendo este preámbulo histórico de lo que es la narración que hace Lucas de la historia, vayamos a nuestro texto. Recuerde que es Lucas capítulo 2, en el versículo 7, y dio a luz, dice, a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Eso dice nuestro texto, no había lugar para ellos en el mesón. Confieso lo difícil que me resulta. Confieso que es una tentación hablar de la humillación de Cristo, de la humillación de José y de María. Porque los reyes, siendo Cristo el gran rey, por lo regular nacen en los mejores lugares, en los lugares más atractivos, donde más cuidado se le pueda dar. Pero Cristo escogió para nacer un lugar a donde colocan los animales de carga.
Repito, el verso 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es interesante también que la razón por la que Cristo nació en ese lugar y no quizás en una de las habitaciones del mesón, nos dice Lucas que la razón fue porque el lugar estaba lleno. Estamos dejando atrás forzadamente la humillación de Cristo, la humillación de José, que no reclamó, no se sintió que el lugar donde guardaban los animales tal vez no era el mejor lugar para ellos, no protestó por eso, sino que lo aceptó. Eso habla de que en él también había humildad. Estamos dejando ese aspecto para enfocarnos en otra parte, en el hecho de que el Señor Jesucristo no encontró un lugar allí en el mesón. Repito, no se trata porque había un culpable, no se trata porque el dueño haya sido descortés con aquella pareja, sino que ya no había lugar. Estaba lleno el lugar. En nuestros días, cuando aplicamos esto a la vida diaria, encontramos que Cristo continúa naciendo en el corazón de las personas, aunque muchos corazones no le reciben porque ya se encuentran llenos de muchas cosas. Y es precisamente de esto que queremos hablarte a ti, mi amigo. Es precisamente de esto que queremos hablarte a ti, mi hermano que me escuchas, porque ambos en esta ocasión queremos que sean abordados. Queremos que verdaderamente experimenten que Dios no está hablando a una clase en particular, sino que nos está hablando a todos. Por eso quiero vuestra atención de ambos, el que cree y el que no, el cristiano y el inconverso, el amigo y el hermano. Veamos en primer lugar la visita del Salvador. En este subpunto deseo aclarar que el Señor Jesucristo visita a todo el mundo a través del Evangelio. El Evangelio es una invitación pública a recibir a Cristo en el corazón. Nos dice Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 al 12. Debido a que Cristo ya no está humanado, caminando por nuestras calles, sino que Él está siendo presentado en el mensaje del Evangelio. Es debido a eso que tenemos entonces una invitación a recibir a Cristo, una invitación constante, repito, pero en el Evangelio. Así que la persona recibe o no a Cristo al recibir o no el Evangelio. El Evangelio invita a la persona a recibir al Señor Jesucristo en el mesón, pero en el mesón de su corazón. Para recibirle, usted debe sacar de allí, sacar del corazón a muchos huéspedes que están alojados en el mesón de su corazón. Es bueno que veamos huéspedes que menciona la Escritura, huéspedes que suelen habitar el corazón, huéspedes que suelen estar allí y que a veces nosotros consentimos. Por ejemplo, dice Mateo capítulo 13, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lucas capítulo 8, versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Si hacemos una lista de lo que mencionan estos versículos, los evangelistas que acabamos de leer, entiéndase Mateo y el evangelista Lucas,
Nosotros podríamos decir que se mencionan básicamente tres cosas: afán de este siglo, riquezas y placeres de la vida. Tres que le hemos llamado huéspedes. Recuerde que un huésped es una persona que está habitando un lugar allí, invitado por otro. Imagínense que usted tiene al primo, al cuñado, a quien sea, en su casa, esos son sus huéspedes. Hablando del mesón, el mesón tenía sus huéspedes y Cristo no encontró lugar en el mesón. Él nació en un lugar destinado a la estadía de animales. Fue acostado en un pesebre, entiéndase, un cajón para alimentar a los animales. Y esto fue a causa de que el mesón estaba lleno. Así también el mesón del corazón de muchos se encuentra lleno del afán de este siglo, de las riquezas y de los placeres de la vida. En este tiempo de coronavirus no hay tanto placer de la vida. Dios ha cortado, ha detenido la vanagloria de este mundo, la vanagloria de la vida, la feria de la vanidad que se celebra continuamente en el mundo. Las fiestas, las parrandas han quedado suspendidas, pero hay otras cosas. El afán no se ha detenido, ni las riquezas tampoco. Un corazón ocupado. Aquí tenemos, repito, tres huéspedes. Hemos mencionado tres huéspedes que habitan comúnmente los corazones y que para recibir al Señor Jesucristo vamos a tener que pedirle que dejen el lugar, que se vayan a otro lado porque ese lugar lo queremos para alojar a Cristo. Y no podemos olvidar que muchos lo que quieren hacer, lo que hacen es tratar de servir a dos señores, complacer a ambos, un poquito a este, un poquito a aquel, dar un lugarcito a este y la otra mitad a aquel, a pesar de que Cristo ha repetido tanto que no podemos servir a dos señores. No quiere decir, Cristo no está diciendo que no debemos servir a dos señores, sino que no podemos. No podemos servir a dos señores. Lo que algunos hacen es contradecir esto o tratar de contradecir esto diciendo, yo puedo hacer un balance, yo puedo hacer un equilibrio entre estas dos cosas y al fin terminan acomodando la religión a su manera. Son cristianos a su manera, son religiosos a su manera. No nos extrañemos, hermanos y amigos, de los ejemplos que daremos a continuación, porque Cristo invitó e invita de muchas maneras a las personas a que le permitan habitar en su corazón. En este punto deseo señalar al joven rico de Mateo capítulo 10, versículo 21. Repito, no se sorprenda, son ejemplos, son maneras de Cristo invitar a las personas a que Él sea lo primero en sus corazones, y veremos casos donde la gente dijo no y otros donde dijo sí. Por ejemplo, Marcos 10, 21 nos dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. La más grandiosa oferta, la más grandiosa oportunidad de salvación fue rechazada de la manera más torpe. Tal vez este servidor, quien le habla, nunca ha ofrecido el Evangelio con el amor con el que Cristo lo ofrecía. Dice la Escritura, mirándole, le amó. Vamos a aplicar esta historia a la actualidad, al 2020. Imagínense que Cristo está diciendo, en lugar de vende todo lo que tienes, Él está diciendo, deja, saca del corazón todo, todos tus ídolos, todos los huéspedes que tienes en el corazón, para que habite Cristo por la fe en tu corazón, conforme a lo que nos dice Efesios capítulo 3, versículo 17.
sea pobre, sea rico, sea grande, sea chico, algo se tiene en el corazón. Si dejamos la aplicación del joven rico, alguno dirá y se excusará, no, 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 pero eso no es aplicable a mi caso, yo no tengo ese problema porque yo no tengo más que el día y la noche, como decimos los dominicanos. En realidad, hay que aplicarlo de esa manera. Saca los ídolos, saca todo lo que hay en el corazón, amor hacia otras cosas que no es Cristo, apego, enredos, afanes. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en tu corazón. Eso es lo que Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 13, el versículo 17. Hermanos, en los últimos días he estado hablando de cosas duales, o sea, de cosas que aplican al cristiano, pero que también aplican al inconverso. Yo sé que tal vez mientras he estado hablando, algún cristiano ha estado pensando que lo que se está diciendo es perfectamente aplicable, encaja perfectamente a aquellos que no son cristianos. Que se puede decir al amigo, se puede decir al vecino, sin embargo, lo que estamos diciendo es aplicable a ambos, porque lo que daña al uno daña al otro. ¿Qué es lo que daña tanto al cristiano como al no cristiano? El pecado. Nótese en la advertencia que hace Cristo, Lucas capítulo 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Está hablando a los discípulos también. Los está incluyendo a ellos. Le está diciendo a los discípulos, en vuestro proceso, para ustedes esperar o en el interín, en lo que ustedes esperan, la segunda venida de Cristo, deben de cuidar que sus corazones no se llenen de los placeres, entiéndase, glotonería y embriaguez. No se llene, no se enrede de los afanes de esta vida. Y la venida de Cristo sea un acto repentino también para ti, sorpresivo. ¿Por qué? Por no haberlo estado esperando. ¿No te parece que los afanes de esta vida son un común denominador? Un común denominador entre el creyente y el inconverso. Sí, es así. Es que en verdad los afanes hacen daño al alma tanto del cristiano como al alma del no cristiano. Daña a ambos. Hermanos, ambos debemos de cuidarnos de este mal. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que habita en tu corazón? Si Dios abriera ese corazón, mirara allí, digo, Él lo ve. Nuestro corazón está abierto y desnudo delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si Él en un momento lo hace, ¿qué encontraría en tu corazón? ¿Qué habita allí? ¿De qué está lleno? ¿De Cristo o de otras cosas? Hermanos y amigos, cuando Cristo reclama ser atendido, debes responder a la siguiente pregunta: ¿qué haces? ¿Le das un lugar inferior en el piso de abajo? ¿O mantienes el mesón de tu corazón limpio y dejas habitar allí solo a Cristo? De modo que Él sea privilegiado en ese lugar. De modo que Él sea tratado como lo que es, Rey y Señor. ¿Es esa tu actitud? Quiere el Señor y que la última sea tu actitud. Pero no dejes de examinar tu corazón. No dejes de hacerlo, de preguntarte, ¿qué haces cuando Cristo reclama de ti algo? Sea tiempo, sea interés, sea dedicación, sea entrega. ¿Qué haces? ¿Le das el lugar inferior, el piso de abajo? O repito, mantienes el lugar, tu corazón limpio. Mantienes el lugar dispuesto para que Cristo lo habite. En todo en la vida hay casos extremos. Yo sé que los casos que voy a enumerar a continuación
pueden ser calificados de casos extremos. Y es posible también, corre el peligro de que una persona se quede sorprendida con estos ejemplos y diga, güey, mira, yo no caigo en eso. Eso está muy lejos de mí. Todo eso, todos esos riesgos estamos expuestos a correr. Pero ahí va la anécdota. Hace muchos años conocí a una persona que nunca pudo ir a una conferencia nacional. Siempre nosotros, los bautistas, celebrábamos una conferencia a nivel nacional, un día, 3 días en el año, o sea, 3 días corridos, y era de gran gozo. Era un tiempo de muy buena relación con Dios y con los hermanos. Pero esa persona nunca pudo ir y la razón que daba y que mantuvo siempre era que no tenía quien cuidar a sus gallinas. No, mi hermano, no es un chiste. Las gallinas eran el huésped de su corazón. Era lo que estaba en su corazón. Así tan sencillo. Así como para algunos eso no tendrá la más mínima importancia, pero es así. También conocí a una persona que pasaba horas hablando acerca de su perro, hablando acerca de lo que hacía su perro, de lo que tenía su perro, de cómo se comportaba su perro, etcétera. El perro no solamente era el tema de sus conversaciones, sino que gastaba más en el perro que lo que daba a Cristo. Es que si el perro llena el corazón, de eso va a hablar la boca, no va a hablar de otra cosa. Si en eso ocupa la mente, de eso es que va a hablar. Dice el Señor que donde esté vuestro tesoro, allí también está el corazón. Tal vez usted dirá, bueno, ninguna de esas cosas tiene que ver con mi problema. En realidad, el corazón es tan engañoso que nadie alcanza a entenderlo. Y eso aplica también a las muchas y variadas cosas de las que puede llenarse que no es Cristo. El punto ideal, el estado ideal es que Cristo en tu corazón habite y que eso se pueda ver, eso se pueda manifestar porque Él es atendido de una manera especial en tu vida. Nota lo que hicieron estos hombres. Marcos capítulo 10, versículo 28, dice de Pedro. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Hechos capítulo 21, versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Estos hombres estaban dispuestos. Estos hombres habían dado todo a Cristo. Cristo era el huésped especial de su corazón. No era ni siquiera su propio yo, porque estaban dispuestos a cualquier cosa por Cristo. Es cierto, el siglo XXI no exige, o el cristianismo del siglo XXI no exige que lleguemos al punto de morir o de ir a la cárcel. Sin embargo, vivimos ansiosos de ver creyentes entregados a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo lo vemos? ¿En qué lo vemos? ¿De qué manera? Entregados a obedecerle, entregados al trabajo en la obra y su reino, entregados tomando decisiones que dan el primer lugar a Cristo, estableciendo los principios bíblicos en el hogar, estableciendo los principios bíblicos en el trabajo y en todo lugar donde le toque estar. Hoy en el siglo XXI vivimos una crisis en este sentido. Creyentes que lo son en la iglesia, pero que no aplican los principios bíblicos en el trabajo y terminan comportándose de una manera que no es la más adecuada.
Mi hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué lugar ocupa Cristo allí? ¿Cómo nosotros mostramos, evidenciamos, de qué manera nosotros podemos ver, saber que Jesucristo es lo que llena el mesón de nuestro corazón? Mi amigo, quiere el Señor que esta noche tú recibas a Cristo, que Él no sea dejado, que Él no sea mandado a un segundo plano, al piso de abajo, al lugar menos, de menor importancia, porque los otros lugares de importancia en nuestro corazón están llenos de afán, están llenos de ansiedad, están llenos de asuntos de esta vida, están llenos de los placeres, de nuestros planes, de nuestros deseos, de nuestras aspiraciones, en fin, de todas nuestras cosas menos Cristo. Que el Señor, en su gracia y misericordia, te guíe a ponerle a Él en primer lugar, a honrarle, porque cuando colocamos a Cristo en el lugar que Él merece, que a Él le corresponde, las demás cosas comienzan a tener sentido y a ocupar su lugar. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les acerque cada día más al Salvador. Amén.